las discrepancias abiertas y reflejadas en la correspondencia con Miguel de Arcos, mantenida entre abril y mayo de 1552. Sostenía éste que mentir es un mal absoluto, al igual que Kant, y que no es lícito hacerlo en ninguna circunstancia. Sepúlveda lo contradijo, afirmando que ese tipo de actuaciones mendaces eran voluntarias por accidente, pero involuntarias por sí. Consideraba el humanista que las cosas que se hacen, esto es cita de Sepúlveda, las cosas que se hacen por miedo a mayores males son tenidas por involuntarias. Esta misma opinión, sin dar nunca su brazo a torcer, la reiteró en su comentario a la Ética de Nicómaco, cuya publicación se topó 1566, en parte por razón de tal doctrina, con el informe desfavorable de la Universidad de Alcalá remitido a los efectos pertinentes al Consejo Real. En una carta, sigo con esto porque aquí se va a ver la similitud, el paralelismo con lo que le pasó a su maestro Pomponazzi. En una carta ya de abril de 1567 sigue en la lucha contra la prohibición de publicación del mencionado comentario. Está dirigida al rector de la Universidad de Alcalá, doctor Muñoz, y en ella se queja una vez más de que se atribuyeran a él y se consideraran heréticas opiniones que no eran suyas, sino de Aristóteles, lo que le pasa a Pomponazzi, del que las había tomado y traducido. Le había pasado lo mismo años antes al utilizar una consideración de Eustracio que afirmaba la legitimidad de la actuación adúltera de Judith porque había tenido lugar para poder matar a un tirano. Cuando se lo reprocharon, Sepúlveda recordó que lo había dicho Eustracio, no él. Es un poco como cuando a Pedro Almodóvar le reprochan el machismo de Átame y él viene a decir que pero sí lo he plagiado del coleccionista. ¿Qué me estáis contando? Bueno, es significativo en toda esta exposición que luego venga el comentario de Regno, porque claro, esto es un compendio de obras anteriores, 1552, que perfilan el pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda ante el mundo intelectual de Felipe II, de los curillas y de los teólogos de Felipe II y el propio Felipe II. Esta última obra, bueno, dice, Sepúlveda respondió que tenía pendiente, en 1562, su traducción de la Ética de Aristóteles y otros dos tratados, uno titulado De República Cristiana, que no ha llegado hasta nosotros, y otro llamado De Regno, del que su autor dice que yo estoy harto contento. Bueno, pues aquí Santiago Muñoz Machado establece un vínculo con la política del padre Mariana. Llega a decir que en Juan Ginés de Sepúlveda está esbozado no solo ese sentimiento, no solo esa plena conciencia de que como en Saavedra Fajardo, el centro de la corona con el que se traza la circunferencia de la corona es la justicia. No solo eso, no solo la interdependencia de la justicia y de la corona, sino que llega a decir Santiago Muñoz Machado que está todo Mariana en germen, en Sepúlveda, incluyendo la doctrina del tiranicidio. A eso sumamos que Santiago Muñoz Machado subraya el hecho de que en las gestas de Felipe II, porque continúa la crónica, es cronista del emperador Carlos V, pero también es cronista del principio del reinado de Felipe II, y hace notar que Sepúlveda no da una semblanza, como hemos visto que da de Erasmo, de Carlos V, no da una semblanza de Felipe II. Por todo esto, yo extraigo la opinión de que al igual que Hugo Grocio, que editó la Farsalia para que los españoles se viesen identificados y vieran en el tirano César al tirano Felipe II, yo creo que al igual que Hugo Grocio, este sabio jurista, este sabio filósofo, que fue Juan Ginés de Sepúlveda, vio en Felipe II, y esto es juicio mío, por supuesto, pero lo saco de los juicios de García Valdecasas y de Muñoz Machado,
Yo creo que Sepúlveda vio en Felipe II a un tirano, como lo vio también Cervantes. Y de hecho, por escribir contra Felipe II ordenó que le cortaran la mano. Él salió huyendo y al final la perdió en servicio del rey. Bueno, otra mano. Y además no la perdió del todo, se le quedó inmovilizada. Felipe II quería que se la cortaran, la mano con la que escribía, la mano con la que lo había ofendido. Yo creo que Sepúlveda entendió que el rey burócrata era un tirano y desde luego aquí hay algo que no dice Santiago Muñoz Machado, pero que yo creo que es bastante patente y bastante visible. Melchor Cano convenció a Felipe II, a propósito de todo este proceso contra Carranza, y yo creo que hay muchos historiadores que lo sostienen así, para hacerse con las rentas de Toledo durante el tiempo que estuviera procesado el arzobispo. Es decir, en Melchor Cano no solo hay odio, como en estas conjuras actuales contra el Real Colegio de España, no solo hay odio, sino también codicia, y bueno, en él prevalece el odio, pero intenta convencer a quienes están por encima de él con el dinero. Y el proceso del arzobispo Carranza fue por odio, pero también fue por dinero. Es lo que siempre decía José Guillermo García Valdecasas de la Inquisición. Se refería a ella como Inquisición de vidas y haciendas. Porque sí, se metía en las vidas ajenas y las quitaba. Pero ante todo se metía en las haciendas y por eso justificaba que hubiera tan pocos procesos contra brujas en España. Porque ¿qué les van a confiscar a las brujas? Si las brujas no tienen dinero, ¿qué les van a confiscar? El gato. Por eso no había procesos contra brujas. Eso no interesaba. Había procesos contra judaizantes, había procesos contra potentados, como el arzobispo Carranza. Pero contra brujas no, si lo que les importa a los inquisidores es el dinero. Y aquí Melchor Cano, además de esa avidez que tenía la Inquisición por el dinero, Carranza suma unas teorías de prevalencia de la corona sobre las rentas de la Iglesia que, bueno, logran convencer a Felipe II en gran medida, claro, por el componente pío, el componente piadoso antiluterano que tienen todos estos argumentos, pero aquí lo que hay en el proceso del arzobispo Carranza es la típica inquisición de vidas, porque odian al arzobispo Carranza, y de haciendas, porque importa la renta de Toledo. Eso también, por supuesto. Creo que he dado todos los motivos que se pueden sacar de Muñoz Machado a propósito de la bestia de Tarancón, de Melchor Cano, y de la malignidad que se escondía en el proceso contra Carranza, y también del carácter tiránico que se puede suponer a Felipe II, y ya digo que Muñoz Machado lo ve como un precedente de Mariana, incluso en lo del tiranicidio, que lo ve ya en germen. Creo que ya he dicho todo lo que se podía sacar de las obras, de este repaso de las obras, porque este de Regno lo toma desde luego Muñoz Machado como la última obra. El de la República Cristiana se ha perdido. Luego en filosofía.org tenemos las ediciones, porque claro, yo he mostrado alguna edición moderna, pero no son las únicas. Aparte de las obras completas en Pozo Blanco, está acerca de la monarquía y del rito de las nupcias y de la dispensa, y el Gonzalo, diálogo sobre la apetencia de gloria, Ayuntamiento de Pozo Blanco 2001, vale. No, perdón, no, esto es de las obras completas. No, perdón, estoy buscando las ediciones modernas y aquí está, esto es. Después de la antiapología en defensa de Alberto Pío, que enseñé, en Granada se imprimió por el profesor José Manuel Rodríguez Peregrina sobre el rito de las nupcias en 1993. Y antes se había impreso en 1987 la historia del Nuevo Mundo en edición de Antonio Ramírez de Verger, aunque me parece que esto es solo traducción, aunque no estoy seguro. 1979 el epistolario, y bueno, ya obras. En 1976, Hechos de los españoles en el Nuevo Mundo y México, pero bueno, da igual, doy el enlace y ahí se pueden consultar estas ediciones modernas. Ahora quiero corregirme sobre la propia persona del biógrafo Santiago Muñoz Machado.
y espero que nadie lo haya tomado como una ofensa ni nada parecido. Como yo compré al mismo... Bueno, no compré al mismo tiempo. No, pero bueno, como yo manejé al mismo tiempo la biografía de Nebrija, prologada por Francisco Rico, y la biografía de Sepúlveda, prologada por Francisco Rico, sobreentendí que el inmenso interés que tiene Francisco Rico por el humanismo y por el humanismo en el Colegio de España y por el Colegio de España en sí, que por cierto es una voz, es una poderosa voz que nos anima a seguir defendiendo lo que es nuestra obligación moral, defender, por supuesto, el Colegio de España. Bueno, pues como todo esto son intereses de Francisco Rico, yo sobreentendí erróneamente que ambos autores eran, bueno, discípulos suyos, estudiantes, doctorandos, y que esto podían ser perfectamente tesis de doctorado. Y me llevó a ese error, desde luego, me aumentó ese error el que el prólogo a la biografía de Nebrija termine con un bravo chaval o algo así. Bueno, pues Muñoz Machado no es un chaval, no es un chaval. Es ahora el director de la Real Academia Española. Yo no lo sabía, no tenía ni la menor idea, porque la verdad es que la Academia no es una institución que me simpatice demasiado, entre otras cosas por este pidalismo extremo, acerbo, ese culto idolátrico a Pidal y ese diccionario siempre lleno de errores. Pero bueno, eso no quita que en la Real Academia hay, por supuesto, grandes varones. Y desde luego Muñoz Machado no me parece ni de lejos el presidente menos notable y menos respetable de los que ha tenido. Pero no he venido aquí a hablar mal de nadie, he venido aquí a hablar bien. Bueno, pues resulta que al buscar su biografía, porque me dijeron que era el presidente de la Real Academia, he visto que es de Pozo Blanco, y entonces de aquí se puede extraer, yo creo que quien nos escuche puede extraer la suposición, por supuesto falaz, de que Juan Ginés de Sepúlveda es un fraude, que solo le interesa y que solo hablan de él o los bolonios o los pozoalbenses. Y para el resto de la humanidad no existe. No es verdad, no es verdad. Existe para Erasmo, por ejemplo, existe para Carlos V. Lo que pasa es que está censurado por lo que se ha dicho, porque es la antítesis del pensamiento lascasiano y taranconiano, si se quiere. De los discursos, cuidado, de los discursos. Porque ya digo que aunque en 1780 la Real Academia de la Historia se opusiera a la publicación de la justificación filosófica de la guerra contra los indios, al mismo tiempo la corona española le estaba haciendo la guerra a los indios católicos encima, que se habían rebelado con Túpac Amaru II. Una cosa es que se hagan las guerras. Y otra, que parece ser intolerable, es que se intente buscar una justificación filosófica. No tiene mucho sentido. Es como lo de verse alborozado con la independencia de las 13 colonias sin caer que luego Inglaterra puede ayudar a nuestros virreinatos a independizarse. Bueno, pues sí, resulta que Santiago Muñoz Machado, aparte de no ser un chaval, y que por cierto es jurista, por eso dice Rico que se ocupa de casi tantas cosas como Sepúlveda, claro, porque él no es solo filólogo, no, también es jurista. Y hay que decir que no sobrecarga este libro de consideraciones jurídicas pedantes o no. Yo he quedado muy contento con este libro, desde luego. He quedado muy contento con este libro. Vamos, que el que lo recomienda el profesor Rico ya es suficiente, pero claro, tampoco hay que fiarse del todo, porque a Francisco Rico a veces lo pueden ciertas querencias, y dijo que la tesis de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, bueno, tenía algunos defectos de forma, pero bueno, en fin, no. No hay que fiarse siempre, pero desde luego esta recomendación es completamente acertada. Es un gran libro. Pero claro, resulta que es de Pozo Blanco. Y al margen de esa idea de fraude, yo me he quedado un poco perplejo
porque en el último momento se me ocurrió buscar la tumba perdón, la casa no. Perdón, la tumba no, la casa. La famosa Quinta del Gallo, este Tusculum en el que se retira y en el que tantas similitudes ve con el mundo de Cicerón. La Huerta del Gallo, perdón, la Huerta del Gallo, no la Quinta. Y bueno, me puse a buscar en internet y encontré algo que está en completa disonancia con... Vale, creía que lo había... Sí, creo que... Ah, aquí está, aquí está. Sobre la muerte de Sepúlveda, dice Muñoz Machado. Bueno, en realidad esta es su última obra, como la última obra de Shakespeare, que es su epitafio. El testamento lo publicó Ángel Losada, que eso también es una obra, claro, de donde tomo los párrafos transcritos. Bueno, transcribe algo del testamento. Dice, por la carta que dirige a Pedro Sepúlveda hacia 1556, está en las obras completas, en el epistolario, nos enteramos de que el mismo Juan Ginés ha escrito el epitafio que quiere que figure en su tumba, recomendando su grabación al sobrino aludido. Bueno, aquí aparece el epitafio en latín, tiene al final un SVF que quiere decir sibi vivens fecit, él mismo lo hizo para sí. Dice, la vanidad, hombre, lo llevó hasta a certificar la autoría del epitafio. Vamos a ver, esto es lo que dice Cicerón. Incluso los filósofos, ¿qué vanidad? Incluso los filósofos que claman contra la vanidad escriben su nombre. Pues, ¿por qué no lo iba a hacer un ciceroniano como Sepúlveda? ¿Por qué no iba a firmar su última obra? Las obras se firman. Cuanto más cuando lo hacen hasta quienes titulan sus obras de que hay del desprecio de la gloria. O sea, no es vanidad, está firmando su obra. Y dice, así figura hasta la actualidad en la lápida que cierra su enterramiento en la iglesia de Santa Catalina, en Pozoblanco. Ahora bien, yo buscando la Huerta del Gallo, a ver qué ha sido de ella, he encontrado esto en internet, he encontrado esto en la página La Paseata, firmado por Arturo Luna, que es un periodista, y lo voy a leer. ¿Hay algún anacoluto, lo voy a leer porque desde luego es un documento que me parece importante. Cuando cerré con 5 minutos simplemente dije ahí está enlazado. No, pero esto es importante leerlo. Se titula, es un artículo de Arturo Luna, 4 de enero de 2019, La desmemoria histórica. ¿Dónde están los restos de Juan Ginés de Sepúlveda? Por Arturo Luna. Y dice, bueno, me salto un poco... habla del premio Juan Ginés de Sepúlveda que se concedió a un trabajo sobre la memoria histórica, es decir, sobre la guerra civil. Y ante mi sorpresa les dije, esto es un anacoluto, evidentemente. O bueno, no, que él se sorprendió y les dijo. Y aquí viene el testimonio, el documento. Tengo un relato que me contaron testigos del hecho, claro, es un documento oral, sobre lo que le ocurrió a los restos de Juan Ginés de Sepúlveda el 16 de agosto de 1936. Viene muy al pelo sobre la memoria histórica de Pozoblanco. En la mañana de ese día se cometieron crímenes, asaltos a viviendas, intentos de linchamiento y, para mí, 2 atentados a la cultura, por los que nadie ha pedido perdón. El primero de ellos, la quema de los archivos de la iglesia de Santa Catalina, que se iniciaron en 1515 y con su destrucción dejaron a Pozoblanco desmemoriado. Y el segundo, más grave aún, la profanación de la tumba de Juan Ginés de Sepúlveda, en la que estaban sus restos dentro de una urna de madera y cristal. La habían hecho sus familiares para depositar los huesos del cronista tras el hundimiento de la iglesia en el siglo XIX. Con el traslado de esta urna, desde la casa de sus herederos hasta Santa Catalina, se inauguró la actual iglesia. En esa mañana, una horda de exaltados cogieron la urna, la ataron con cuerdas y la llevaron arrastrando hasta la puerta del bar del Rana, y allí reventó y se desparramaron los huesos, y la gente comenzó a darle patadas hasta meterlos en una cloaca que existía en medio de la calle. Y vosotros, en su nombre dais el premio que evoca a su memoria a un trabajo que pondera a los artífices del hecho. Y luego
Sí, continúa. La reacción la había al año siguiente, cuando se convocaron los premios conocidos como de feria. El Juan Ginés de Sepúlveda había desaparecido. Curiosa actitud del Ayuntamiento de Pozoblanco, que debía de conocer, como lo conozco yo, lo conocía también Santiago Muñoz Machado. El caso es que esto es un testimonio oral. Y Muñoz Machado, cuando habla de los lugares pozoalbenses de Sepúlveda, habla siempre en pasado, salvo en esta ocasión que habla de la tumba. Pero siempre habla en pasado, de las descripciones, todos los datos internos que aporta Sepúlveda en su correspondencia, en sus tratados. Dice, debía conocer el ayuntamiento, como lo conozco yo, lo ocurrido en agosto de 1936. Y el ayuntamiento todavía no ha hecho un acto de desagravio al cronista. Al contrario, han editado sus obras completas y han permitido añadir 4 cartas a su epistolario cuando fue el mismo Juan Ginés quien seleccionó lo que se debía publicar. Bueno, esta queja no tiene sentido. No tiene sentido. A los filólogos actuales nos interesa conocerlo absolutamente todo, incluso lo que los autores desecharon, incluso el cesto de los papeles. Esta crítica no tiene sentido después de tanto tiempo. Para recordar su huerta del Gallo, se ha comprado un cortijo de olivar disfrazado de monasterio. Porque allí el doctor Sepúlveda escribió su obra. Pero dice, y la verdad es que el sabio de Pozoblanco nunca puso un pie en Pedrique, así que niega que ese sea realmente la Huerta del Gallo. Niega que el cortijo que se llama la Huerta del Gallo ahora lo sea. Y por último, la Concejalía de Cultura, esto ya no importa tanto, presenta un libro de memoria histórica. Bueno, ya está, eso, ahí acaba el testimonio que nos importa. Y nos resulta enormemente sorprendente, porque a Erasmo los luteranos lo respetaron ya muerto y lo enterraron con honores. Y cuando Carlos V fue a visitar la tumba de Lutero, le propusieron desenterrarlo, hacer lo que hicieron con los asesinos de Carlos I de Inglaterra. Y él dijo que ya estaba bien, que descansara en paz. Franco no movió ni cerró el cementerio civil, ni llevó a un vertedero el busto de Pablo Iglesias, que está en su tumba.